Saludos, Ernesto, y un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tener un baño de intangibles. Me imagino que ustedes aquí en Bancaforo tradicionalmente hablan de muchos de los aspectos financieros del negocio, pero los intangibles están de moda. Y lo bueno de que los intangibles están de moda es que de alguna manera hay un reconocimiento de cómo los intangibles crean valor. Ernesto me pidió hablar de tres tendencias que marcarán la resiliencia empresarial en el 2023 y sin duda alguna que no hay nada más resiliente que una buena liquidez y una buena proyección de ingresos, ¿no? Así que si financieramente estás bien, creo que pues vas a tener una fortaleza y una resiliencia importante. Pero eso ya no es suficiente. Puedes tener mucho dinero y estar en crisis permanente y tener unos problemas mucho más profundos que problemas de liquidez, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Cuáles son tres aspectos que al menos desde mi perspectiva considero tenemos que cuidar en este 2023 y seguramente no solo en este año, sino en los próximos años, porque son tres aspectos que van a permanecer en el tiempo. Para poder introducir esto, yo quería compartir con ustedes cinco contextos que pues, son claves para accionar dentro de la resiliencia corporativa. Y el primero es el trabajo que hay que hacer con las personas. A veces nos olvidamos de las personas, hablamos de segmentos. Cuando hablamos de segmentos, hablamos de grupos homogéneos y segmentamos en grupos homogéneos. Cuando hablamos dentro de la empresa, hablamos de colaboradores en general. Pero hay un aspecto fundamental que cada vez es más importante y la tecnología nos permite trabajar directamente con ellos, que es las personas. Entender cuáles son las necesidades de las personas hoy de forma individual. Entender, por ejemplo, a mi cliente, pero a mi cliente de forma particular. Ayer me llamaba un buen amigo que tiene un buen músculo financiero, tiene muy buenas compañías, que es cliente de un banco, un tipo que maneja millones de dólares en un banco y me decía, oye, Gustavo, tú que conoces al CEO del banco, ¿por qué no me pones en contacto con él? Que la verdad es que el servicio es pésimo. Hablo con la persona que atiende mi cuenta y no me responde. Entonces, definitivamente, este es un súper buen cliente, pero no se siente bien atendido. Claro, seguramente él forma parte de un segmento muy grande y entra dentro de un lote de grupo importante de personas, ¿no? Pero es que él es individual. Él es un cliente particular que está pidiendo una atención particular y no se le está dando. Entonces, pues él me dijo, yo quiero hacer el último intento porque el banco me gusta, quiero mucho al banco, tengo muchos años trabajando con él, desde mi padre, estamos hablando de hace 30, 40 años, pero ya no aguanto más. Y bueno, los 20, 30 milloncitos que tengo aquí depositados probablemente los saque. Entonces, claro, el CEO es amigo mío y me toca pues meter la mano para ayudar a que no se vaya del banco y que sea una relación buena para los dos. Pero entonces hay que atender a las personas, entender la realidad de las personas. Del punto de vista del colaborador sucede exactamente igual. Y vamos al siguiente punto del contexto para la acción, que es la organización. ¿Qué pasa con la organización? Bueno, las organizaciones han cambiado después de la pandemia y nosotros podemos decir, sí, es que después de la pandemia ha cambiado todo. Y es verdad, después de la pandemia ha cambiado todo, pero que creo que lo que más ha cambiado es la manera como trabajamos. Las disrupciones del mercado o de la sociedad venían desde hace muchos años dándose, pues se catalizaron, pero en la organización no. En la organización entraron nuevos modelos de negocios, nuevas formas de trabajar, el trabajo híbrido, y esto cobró una perspectiva distinta, ¿no? La transformación digital existía, por supuesto, se catalizó con la pandemia. Encontramos grupos de trabajadores, 3 generaciones, 4 generaciones bajo un mismo techo tratando de ponerse de acuerdo con muchos temas. Entonces, pues definitivamente en la organización hay un contexto muy importante que tenemos que trabajar para la resiliencia empresarial. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el mercado. Y así como en la organización ha habido muchos cambios, en el mercado también. En el mercado tenemos el cambio de hábitos de consumo. Y el cambio de hábitos de consumo se relaciona con aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad. Cada vez estamos viendo ciertos segmentos del mercado que están apelando a productos responsables socialmente. Tenemos nuevas generaciones que están retando a la banca. Eh, por alguna razón, las criptomonedas se han venido a pique y la quiebra de algunas empresas ha hecho que
Este negocio pareciera que pues, va a tener muchos problemas en el corto plazo, pero pues básicamente la banca tiene un llamado de atención. Tiene un llamado de atención sobre nuevas generaciones que están pidiéndole a la banca que haga las cosas de forma distinta y no necesariamente la banca está respondiendo. Entonces, desde el punto de vista de mercado, pues hay elementos que tenemos que atender. La diferenciación en el mercado para la banca es muy difícil. Probablemente la marca es un gran elemento diferenciador, pero cuando uno entra a un banco, tradicionalmente consigue exactamente lo mismo, pues una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, unos préstamos a plazo fijo, unos préstamos, unas posiciones a plazo fijo. Entonces, pues pareciera que no hay mucha diferenciación en la oferta. Y aquí, entonces, en la banca hay aspectos intangibles que cobran mucha importancia para la diferenciación en el mercado. Y por supuesto, dentro del mercado está la innovación. ¿Qué está haciendo la banca para innovar? Muchos de ustedes tienen fintech con las cuales vienen trabajando en procesos de innovación, tienen estructuras ágiles, trabajando para acelerar los prototipos y los procesos de innovación, pero no necesariamente se ve o se siente la innovación en la banca. Me permito dar un ejemplo porque es conocido por todos, que es Yapi. Sin duda alguna, hay una revolución importante en un banco que ha desarrollado una aplicación que se ha convertido en un estándar de la industria. Y bueno, ahí hay un elemento diferenciador importante que tiene que ver con la marca y la asociación con la innovación. Luego tenemos a la sociedad. La sociedad es un gran stakeholder. Quizás no entendemos muy bien cómo es este tipo de relación con la sociedad. Es un contexto cada vez más importante. Normalmente el contexto sociedad lo atendemos a través de acciones de responsabilidad social y casi siempre muy filantrópicas, pero la relación entre las empresas y la sociedad está cambiando sustancialmente. Creo que en el caso de la banca, entender el rol que la banca jugó durante la pandemia es muy importante, pero entender el rol que la banca está jugando en la época post-pandemia también es muy importante. Si bien en Panamá la banca era considerada como una de las industrias más queridas, pues hoy día y en el futuro creo que no necesariamente va a ser así. En el pasado, pues la banca era un gran aliado de las familias, de los empresarios, teníamos acceso a crédito, era muy fácil bancarizarse, la tasa de interés era bastante atractiva y competitiva en relación a los estándares internacionales. Cualquier persona que quería comprarse su casita o su apartamento o su automóvil, pues la banca era muy dada a apoyarla con créditos y apoyo económico. Sucedió en la pandemia con las ayudas financieras, pero eso no necesariamente se expresa hoy día. Hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos una vuelta a la realidad. Aquellas personas que recibieron algún auxilio financiero hoy día se tienen que poner al día, tienen que comenzar a pagar algo que no era gratis. Las tasas de interés, por supuesto, que van a comenzar a subir, ya comenzaron a subir. Así que la sociedad en general, donde están los consumidores como una parte de esa sociedad, comienzan a tener mayor presión de la banca y eso sin duda alguna puede generar mayor presión en la imagen y la reputación del sector. Y luego el planeta. El quinto contexto es el planeta y la gran pregunta es qué estamos haciendo para mitigar los impactos ambientales y ser un contribuyente para mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, cada vez más a la banca se le va a pedir inversiones de impacto. Eso tiene que ver con ESG. Y las inversiones de impacto básicamente comienzan a ser evaluadas sobre el tipo de crédito que está otorgando la banca. Por ejemplo, ya muchos bancos grandes están teniendo mucho escrutinio sobre las inversiones en combustibles fósiles y también la banca pues le está pidiendo a sus clientes que les entreguen los reportes ESG para entender si realmente están trabajando en la dirección correcta por un lado, pero también por un análisis de riesgo de crédito. Entender si estos clientes a los que yo le otorgo el crédito o el préstamo tienen una situación de riesgo relevante en algún aspecto ESG. Así que ESG, por supuesto, tiene que ver también con sociedad y tiene que ver con organización, con la parte de gobernanza. Así que, pues definitivamente la resiliencia no puede evaluarse como un elemento propio de la organización. La resiliencia forma parte de un sistema integrado donde están las personas, está la organización, está el mercado, está la sociedad y está el planeta.
Y a través de cualquiera de estos 5 contextos podemos tener presiones. Podemos tener presiones de las personas, de los colaboradores, de los clientes, de la sociedad en general, o de los activistas, o de los grupos ambientalistas, o las regulaciones ambientales que se presenten directamente hacia la banca o hacia los sectores en los cuales participamos. Teniendo estos 5 contextos claves, entonces vamos a ver 3 tendencias que yo creo que son importantes considerar para atender las expectativas de estos 3 segmentos, ¿no? La primera, algo que yo llamo la conciencia y el propósito, conectar el negocio y la marca con estos contextos. El segundo, la gestión de riesgos para la protección de intangibles. Y el tercero, modelar una cultura ESG. Y sabemos que ESG es un tema muy controversial. Algunos lo ven como una posición extremista de algunos grupos que desvían la atención de la organización en temas que no son relevantes. En el caso europeo es evidente que hay un acuerdo sobre la aplicación de los criterios ESG en las organizaciones. Probablemente en los Estados Unidos la posición es distinta, no hay tantos acuerdos ni tanto entendimiento sobre el valor que aporta ESG al desarrollo del negocio, pero desde mi punto de vista ESG llega para quedarse y en los próximos 10 años va a ser el estándar con el cual se va a medir el desempeño corporativo. Así que bueno, vamos con el primero, que es la conciencia y el propósito, y no estamos entendiendo de qué se trata esto. Y es lamentable porque quienes hacen relaciones públicas y marketing convierten temas que deberían ser considerados de forma mucho más robusta, mucho más rigurosa, en temas de marketing y relaciones públicas, dándole un contexto mucho más simple de lo que realmente es. Y el propósito es una promesa transformadora de las organizaciones. Cuando hablamos de propósito no estamos hablando de un eslogan bonito que lo ponemos en nuestros folletos y lo utilizamos como un mecanismo de marketing o una narrativa corporativa. El propósito realmente es la definición sencilla y en pocas palabras del modelo de negocio. Ese es el propósito. Entonces, cuando nosotros construimos un propósito, tenemos que estar claros de cómo estructuramos ese fraseo para que defina claramente mi modelo de negocio. Parece tonto, pero no lo es. A veces el propósito no tiene una relación con el modelo de negocio, se convierte en una frase hueca, muchas veces imposible de cumplir, pero en los últimos años que he trabajado la alineación del propósito con el modelo de negocio en algunas organizaciones, he encontrado el poder que tiene para la resiliencia corporativa. Lo vimos con muchas empresas en la pandemia y lo estamos viendo ahora. Les pongo un ejemplo rapidito. Procter & Gamble, que es una empresa con la cual he venido trabajando en los últimos 20 años. Yo recuerdo cuando yo daba clases en Venezuela en una universidad, en el año 2000, 1999, año 2000, invité al CEO de Procter & Gamble para la región andina y él me mostró el nuevo propósito de Procter & Gamble en aquella época, que es el que sobrevive hasta hoy día. Él me hablaba sobre el propósito o la misión anterior de Procter & Gamble, que era ser la compañía más exitosa del mundo, con la mayor penetración de sus marcas en el mercado, con el mejor retorno para los accionistas, etc. Esa típica misión de poder, de desarrollo económico y financiero. Y cuando vi el nuevo propósito de P&G, me sorprendió porque era muy sencillo. El propósito de P&G es simple, es un mantra, y es un mantra que cada persona en P&G lo aplica todos los días. Se define de esta manera: mejorar la vida de las personas todos los días a través de nuestras marcas. Punto. Mejorar la vida de las personas todos los días a través de nuestras marcas. Todo lo que se hace en Procter & Gamble tiene que redundar en mejorar la vida de las personas. Si no ocurre, no hay proyecto, no hay objetivos que cumplir con esa marca o con ese producto que están desarrollando. Tienen que mejorar la vida de las personas todos los días. Ahora, si se cumple el propósito, mejorar la vida de las personas todos los días a través de nuestras marcas, automáticamente ocurre todo lo demás. Ocurre el crecimiento en el mercado, ocurre el potencial financiero, se incrementa el valor de la acción, se convierte en un great place to work, todas las cosas que estamos buscando como organización. Entonces, esa breve definición del propósito define el modelo de negocio
y establece un código compartido de cómo crecer y cómo ser resilientes en tiempos de crisis. Veamos otro caso. AES Corporation, una empresa que también está en Panamá, liderada por Miguel Bolinaga, un gran amigo, ustedes lo conocen, un tipo espléndido. Bueno, hace 2 años aproximadamente, AES decidió cambiar su misión por un nuevo propósito. Y el propósito de AES es acelerar el futuro de la energía juntos. Acelerar juntos el futuro de la energía juntos. ¿Eso qué significa? Significa que AES comienza a moverse rápidamente hacia un modelo de negocios basado en generación limpia, eólica, solar, probablemente hidrógeno verde, hídrica, etcétera, todas las que puedan surgir. Y poco a poco va a ir saliendo de sus activos de combustibles fósiles. Es decir, AES se convertirá en algún momento de los próximos 10, 15, 20 años en una empresa net zero. De alguna manera, el propósito define el futuro de la compañía. El futuro de la energía, el futuro de nuestro negocio está en salir de nuestros activos de generación a base de combustibles fósiles y transformarnos en el futuro de la energía, liderar el futuro de la energía. Todo lo que hacen ellos a partir de ahora está basado en ese precepto. Entonces establece un poder, establece un código compartido y un acuerdo y establece un compromiso hacia afuera, un compromiso público que tienes que cumplir porque vas a ser medido por eso. Entonces, cuando hablamos de propósito, por eso es que hablamos de una promesa transformadora que tiene que ser verificable por las personas. Y si tú esa promesa transformadora la estás cumpliendo, tienes un poder resiliente muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente confía en ti. La gente cree que tú eres un actor legítimo que está cumpliendo con las expectativas de la sociedad, las expectativas de los colaboradores. Entonces, este libro de Thomas Kolster, que se llama The Hero Trap, básicamente nos recuerda que el propósito tiene que ser transformador y tenemos que recordar para quién estamos trabajando. No qué estamos haciendo, ni siquiera por qué lo estamos haciendo, sino para quién estamos trabajando. Entonces, ese por qué tiene que conectarse con las personas. ¿Por qué? Porque Kolster dice algo que sucede siempre en la banca. Las marcas pueden afirmar que tienen un gran papel en tu vida al responder a su por qué. Es que te quiero ayudar, quiero ser parte de tu vida, quiero acompañarte a progresar. Eso lo puede hacer cualquiera y lo puede decir cualquiera. Pero si los consumidores no pueden ver o sentir el impacto, es una promesa incumplida. Por eso los líderes y las organizaciones tienen que hacerse una pregunta diferente. ¿Cómo puedes ayudar a la transformación de las personas de forma verdadera? Al final cualquiera puede vender historias y cualquiera puede vender identidad. Así que entender el rol de propósito, construir un propósito corporativo claro y minar a esos 5 contextos de ese propósito y que la gente lo entienda y se conecte con ese código va a ser un poder en el futuro muy grande para las organizaciones. Les di solo 2 ejemplos, P&G y AES, pero tengo 5 o 6 ejemplos más muy importantes. Vean el de General Motors, por ejemplo, una compañía dinosaurica. Yo trabajé en General Motors, fue mi primera empresa en el año 1998. Amaba General Motors. General Motors era la gran compañía automotriz del mundo. Y en 5 o 6 años se convirtió en una empresa obsoleta, rezagada y anticuada. Llegó su nueva CEO que se llama Mari Barra y está transformando la compañía. Vean cómo lo está haciendo, un caso muy interesante. Ahora, el 91% considera, las personas una encuesta que hicimos en plena pandemia, consideran necesario replantear el propósito de su organización en función de las expectativas sociales. ¿Por qué? Porque muchas de esas organizaciones se dieron cuenta que estaban desconectadas de las expectativas sociales y de la realidad que venía. Estaban trabajando en una dirección completamente distinta a las expectativas sociales. Y eso, por supuesto, que se convierte en un gran riesgo para ustedes y Ernesto, que son grandes analistas de riesgo y nos encanta el riesgo. Si no se han comprado este libro, se los recomiendo. Aquí está, Gestión de Riesgos, Gestión Integral de Riesgos de Ernesto Bazán. Aquí están esas explicaciones. Bueno, estamos desconectados de la realidad. Cuando hacemos gestión de riesgo, análisis de riesgo, tenemos que considerar si hay una conexión o no hay conexión con las expectativas sociales. Y si no la hay, el riesgo es grandísimo. Bueno, el segundo contexto o el segundo, la segunda tendencia de resiliencia corporativa que quiero compartir con ustedes es los activos intangibles. Los activos intangibles son las cenicientas de las organizaciones. Todo el mundo dice que son importantes, pero nadie pone plata en ellos. Nadie
sabe cómo gestionar bien los activos intangibles. Cuando uno se sienta en las juntas directivas, hoy día se está hablando de riesgos no financieros, pero difícilmente se entiende claramente cómo poner recursos para desarrollar los activos intangibles. Normalmente se cree que es aportándole recursos al área de relaciones públicas para que haga campañas, o al área de mercadeo para que haga campañas, o se cree que es a través del departamento de sostenibilidad, donde tengo que, pues, sembrar árboles y pintar escuelas para que realmente logre cumplir con este objetivo. Y eso está muy bien, hay que hacerlo, pero no es suficiente. Básicamente lo que estamos viendo es que hoy en día el 90% del valor de las compañías está basado en activos intangibles. Si vemos el año 1975, podemos encontrar que la proyección era diferente, ¿no? Sin embargo, hoy día comenzamos a entender que el 90% del valor del negocio está en los activos intangibles. En el 75, ¿qué era lo que valía? Bueno, valían las fábricas, los canales de distribución, pues la tecnología que utilizamos para fabricar los productos. Y los activos intangibles, la marca, por ejemplo, las patentes, representaban el 17%. Hoy día las fábricas, los canales de distribución no son tan importantes. Encontramos compañías que no tienen activos tangibles. Uber, por ejemplo, o Airbnb no tienen activos tangibles. Básicamente son compañías que fundamentalmente son marcas. Podemos encontrar, por ejemplo, a Nike. Nike es una compañía que no tiene fábricas. Nike es una compañía de marketing y todo lo terceriza. La producción la terceriza. Entonces, estamos encontrando que el valor de los activos intangibles comienza a tener un peso importante en el negocio, casi que total. Ahora, yo diría que a veces se les pasa la mano. Yo no creo que sea el 90%, pero vamos a poner que sea el 60% o sea el 70%. Creo que ya es suficiente para tomarnos en serio el tema de los activos intangibles. ¿De qué hablamos cuando hablamos de activos intangibles? Hablamos de propiedad intelectual industrial, hablamos de patentes, valor de marca, la confianza o datos de consumidores, hablamos de todo lo que es la parte tecnológica y todo lo que es el manejo de Big Data. Y en términos de reputación, pues también hablamos de los criterios ESG cada vez más, ambiente, sociedad y gobernanza. La difícil situación de estos activos intangibles es que son difíciles de cuantificar y ese es el problema que estamos teniendo con ESG. Particularmente yo que estoy trabajando mucho con pymes en el tema ESG, porque les están pidiendo información no financiera y no la tienen. Bueno, el gran reto para las pymes hoy día es poder levantar la información no financiera de su gestión. Les resulta muy difícil hacerlo y entonces estamos diseñando unos sistemas para poder tener un monitoreo en tiempo real de la información no financiera, pero no existe. En las pymes particularmente es muy difícil recabarla. Entonces hay un reto importante en tomarnos en serio este activo intangible y el levantamiento de data no financiera, porque ese es el presente y va a ser el futuro. Si no la tenemos, pues el riesgo es inmenso. Así que cada vez más la gestión de riesgos amplía el ámbito de las finanzas para pasar a la medición de activos intangibles. Rápidamente, dos riesgos que considero que pueden afectar dramáticamente los activos intangibles. Esto lo presenté con Ernesto hace una semana. El primero, los ciberataques. Creo que probablemente las 10 reuniones que he tenido en banca en los últimos 5 o 6 meses están basadas en preocupaciones profundas sobre el riesgo de ciberseguridad. Y no hay manuales para proteger o para reaccionar a nivel de comunicación de crisis ante un ataque de cybersecurity. Los mecanismos para proteger la infraestructura tecnológica existen, estamos en buenas manos con los expertos en tecnología, pero cuando surge un ataque, difícilmente las respuestas son claras. A veces nos preocupa tomar una decisión, a quién le tengo que decir que esto está pasando, le digo al superintendente o no se lo digo, reporto esto a mis clientes o no lo reporto, qué pasa si un medio de comunicación saca información sobre el ataque que he sufrido, cómo lo manejo. Bueno, normalmente estamos improvisando en estas respuestas y pues es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que desarrollar es un protocolo y un manual y entrenar a las personas para dar respuestas claras cuando esto se presenta, pero no está existiendo ese manual, no está existiendo esa guía. Entonces el problema es que un ciberataque no es un hecho aislado, el ciberataque activa todos estos riesgos. Entonces, cuando comenzamos a ver los riesgos colaterales o las crisis colaterales que se generan de un ciberataque, pues tenemos que comprender que no es un hecho aislado, sino que activa un sistema
que daña o erosiona el valor de la compañía y erosiona no solo la continuidad de negocio, sino erosiona los activos intangibles, como por ejemplo la confianza. El segundo riesgo que creo que vale la pena ponerle el ojo es el riesgo ESG. Y yo no le llamo responsabilidad social corporativa como lo llama este estudio de AON, ya yo lo llamo ESG, porque ESG es una nomenclatura que es mucho más clara de entender para los accionistas. Ya no es una inversión hacia afuera, ya no es un gasto en sostenibilidad o en responsabilidad social. Ahora ESG lo que busca es voltearse al accionista y decirle, si hacemos esto, tenemos mayores oportunidades de crecimiento, desarrollo financiero del negocio, penetración del mercado, etc. ESG le habla a los accionistas, no solamente a los stakeholders externos. Entonces, el tema es que no trabajar en ESG o los riesgos ESG también activa todos estos riesgos, ¿no? Activa una cantidad de situaciones colaterales que pueden minar el futuro de la organización. Así que ESG es el gran factor, no solo de gestión de riesgos actuales, sino el gran factor de generar capacidad de resiliencia para las organizaciones. Bueno, ¿por qué? Un primer aspecto que estamos viendo, sobre todo en Europa, son los cambios regulatorios y legislativos. La marejada, el tsunami regulatorio ESG que está llegando a Europa, yo creo que va a ser inmanejable para las compañías. Yo sí creo que se les ha ido la mano. El tema de gobernanza y el tema social es extremo. Creo que el tema ambiental, pues, es una tensión que ya es inmediata. Lo estamos viendo con el COP26 y las decisiones que se han venido tomando. Pero en temas sociales y en temas de gobernanza, probablemente se les ha ido la mano, nos están pidiendo cosas que son un poco extremas, pero lamentablemente, nos guste o no, es la realidad. Así que la resiliencia corporativa va a tener que ver mucho con el avance ESG que le demos a la organización y la creación de una cultura ESG que le demos a la organización. Yo siempre he creído que ESG lo tienes que manejar a la medida de tu organización. Las rutas ESG son muy particulares. Cada compañía tiene que decidir cuál es su ruta, cuáles son los estándares que va a tomar y cuáles son los compromisos que va a asumir. Sobreexponerse en un plan o una estrategia ESG es un riesgo. No hay que prometer ni exceder las capacidades de la organización, pero tampoco hay que meter la cabeza bajo la tierra y pensar que ESG no me toca. A mí, particularmente, que soy una compañía nueva, que estoy ofreciéndole servicios a algunas compañías, a algunos bancos, ya me están pidiendo mi reporte ESG. Y yo les digo, bueno, pero es que soy yo solo. Bueno, necesitamos que nos reportes algo porque forma parte del cumplimiento. Así que yo mismo he decidido, y lo hablaba con Ernesto hace 2 semanas, desarrollar una serie de programas de voluntariado y comenzar a ir reportando las horas de voluntariado que estoy brindando como parte del trabajo de reporting de información no financiera personal y de mi organización, que al final somos consultores independientes que formamos un ecosistema y nos conectamos. Bueno, ahora les he pedido a mis consultores aliados, trabajemos en programas de voluntariado y trabajemos en una ruta ESG a la medida de nuestra posibilidad. Pero ustedes, que son unas organizaciones un poco más grandes, tienen que establecer cuál es la ruta que van a seguir en materia ESG sin sobreexponer las decisiones a algo que no puedan cumplir, pero estableciendo un plan claro de evolución en la materia. Y por supuesto el riesgo reputacional siempre ha estado a la palestra. Pues creo que en todos los estudios el riesgo reputacional forma parte del top 5 o el top 10 de las preocupaciones de las grandes compañías. Así que pues hay que atender el riesgo reputacional como un mandato. Y el tercero, el último, bueno, modelar la cultura ESG tiene que ver con lo que ya hemos hablado, ¿no? Básicamente son 5 preceptos que les quiero compartir. El primero, las empresas deben demostrar que están midiendo la sostenibilidad y el impacto social de forma auténtica. El gran riesgo es el greenwash. El greenwash es muy fácil de hacerlo hoy día. Creo que las compañías que apliquen estructuras de reporting tratando de lavar cara van a tener un riesgo inmenso reputacional y de confianza cuando se descubra que están mintiendo. Un alto porcentaje de las compañías están mintiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que reportar lo que es. Segundo, más allá de una expectativa que ahora se está creando en el mercado, los colaboradores y consumidores también ejercen presión. La presión viene de adentro y viene de afuera. Los nuevos colaboradores, las nuevas generaciones, son muy críticas con su propia organización. Entonces nos estamos encontrando jóvenes que entran al mercado competitivo
Ya no hablamos de millennials, los millennials son viejos, ya los millennials en el año 2030 van a tener 50 años, imagínense. Estamos hablando de las generaciones que vienen detrás y estas generaciones están ejerciendo mucha presión. Llamamos la generación Greta Thunberg, una generación activa, crítica, que no está dispuesta a trabajar en empresas que no cumplen con un propósito claro y no son responsables con el ambiente y la sociedad. Luego, la creciente tendencia hacia la sostenibilidad significa que los inversores ahora están otorgando mayor valor a ESG. Lo estamos viendo en la bolsa de valores. Ustedes me imagino que trabajan mucho en eso. Yo no soy experto en bolsa de valores, pero en mi oficina hay un grupo con el que trabajo que está todo el día pegado en una pantalla viendo gráficas. Y me acerqué a uno y le dije, muéstrame la pantalla de Bloomberg. Y estábamos haciendo el análisis de la pestañita ESG en el terminal de Bloomberg. Está la pestañita ESG y si tú le das doble clic está la información no financiera de las compañías que cotizan. Bueno, sumamente interesante porque ahí está la información no financiera clara. Y yo le preguntaba a él, oye Juan, ustedes cuando toman decisión de invertir, le dan a la pestañita ESG y hacen una evaluación de riesgos ESG. Y me dijo, no, no lo estamos haciendo y ni me interesa verlo. Entonces yo me reía porque yo decía, bueno, pareciera que estamos hablando de algo que no existe. Pero me terminó la frase con lo siguiente, me dijo, pero Gustavo, cada vez más esa pestañita va a ser más importante y cada vez la vamos a tener que ver más. Porque lo que nos estamos encontrando es que las compañías que cumplen con ESG preservan valor. Y no solo preservan valor, sino que se recupera más rápido después de la crisis. Así que ESG comienza a tener una mirada importante desde la perspectiva de los inversores. Por lo tanto, las empresas que muestren un verdadero compromiso en temas de ESG pueden generar y preservar valor. Luego, el capitalismo tiene el poder de modelar, de moldear la sociedad y actuar como un poderoso catalizador para el cambio. Las empresas son promotores del cambio social y la expectativa que hay en la sociedad es que actúen y cumplan con su propósito. Los gobiernos, ya no podemos confiar en los gobiernos, difícilmente podemos confiar en otros grupos como las asambleas de diputados. Estamos viendo lo que está pasando en Perú. No sabemos quién tiene peor reputación, si el presidente Castillo o la asamblea en Perú. La gente no confía y las empresas tampoco son confiables. Nadie confía en las empresas porque consideran que no están cumpliendo con su propósito de consumición, pero aquellas empresas que realmente comiencen a ser catalizadores de cambio van a tener una confianza y un respeto y una admiración de la sociedad. Y esto solo es posible hacerlo a través de un liderazgo colectivo. Y aquí me voy a parar un minuto, ya me queda poco tiempo, me voy a parar un minuto porque el liderazgo colectivo es un nuevo modelo de liderazgo. Nadie tiene respuestas a todas las preguntas. Lo vimos en la pandemia. Entonces, ese liderazgo que esperamos que sea un héroe, el líder que nos guía, eso no es tan importante ahora. Ahora tenemos que crear modelos de liderazgo compartido donde las personas pueden establecer una posición de liderazgo en un momento específico porque es el que tiene la información, el que conoce del tema y que puede llevar la organización a otro nivel. ESG solo es posible con el liderazgo colectivo, ¿no? Y por supuesto que modelar la cultura organizacional implica evolucionarla, implica cambiarla. No quiere decir que cambiemos los valores. El ADN de la compañía puede persistir, pero tenemos que entender que tenemos que evolucionar las culturas corporativas y los modelos de negocio a otro nivel. Eso no está ocurriendo en Panamá, en muchas compañías están estancadas porque estamos en una estructura de negocio que yo diría, a pesar de que Panamá es un sistema abierto, creo que es una estructura bastante protegida. Entonces no estamos sintiendo las presiones que estamos sintiendo en otros mercados. Así que bueno, con esto yo termino. Les quiero compartir básicamente esta lámina. Vean cómo están evolucionando las regulaciones ESG a lo largo del tiempo. De no existir, ahora las regulaciones están en un proceso disparado y eso es lo que va a llegar a Panamá en el corto plazo. Ya el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tiene una serie de programas que son voluntarios en materia de huella ambiental, pero esos programas que hoy día son voluntarios van a terminar siendo ley. Así que pongámosle el ojo, por ejemplo, a un solo caso que es la huella ambiental y lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente en la materia para ir orientando a las industrias hacia allá. Pero va a dejar de ser voluntario, va a ser ley, así que si no trabajamos ahora, la ley nos va a agarrar rápidamente. Bueno, con esto termino. Agradecerles el tiempo que me han dedicado para escuchar estas ideas. Espero que sean útiles y gratas para ustedes. Y bueno, quedo a la orden para responder preguntas y respuestas, preguntas a las que quieran hacerme. Y aquí están los datos, aquí está mi email, si quieren escribirme para validar alguna información que he compartido. Muchas gracias.